Una vez más estamos el día domingo, como hoy, una vez más en este día precioso. Vamos a ir a la palabra del Señor. Estoy muy agradecido a todos los que están conectados continuamente, están viendo acerca de las cosas que estamos proyectando y sobre todo de aquellos que están continuamente viendo los mensajes. Agradezco a cada uno y simplemente les animo a seguir invitando a la gente a compartir los mensajes, porque cada persona en este tiempo necesita oír acerca de la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero que hablamos la Biblia, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 19. Y mientras está buscando en su Biblia este texto, simplemente quería mencionar que estaba conversando y estaba mirando en estos días sobre las cosas que están sucediendo. Estaba hablando con un hermano al respecto de todo esto y me estaba él comentando acerca de las dificultades que esto está ocasionando, es decir, estos problemas que estamos teniendo a través de este virus, a través de este confinamiento que tenemos en casa. Y él me estaba hablando acerca de los problemas económicos que esto está ocasionando. No ha estado trabajando y por lo cual en todo ese tiempo de encerrado tampoco lo hará hasta que podamos una vez más salir a las calles, todo normal, porque es que en realidad esto va a suceder. No sabemos exactamente cuántos días más quedarán, pero sí estamos convencidos de que volverá a la normalidad otra vez y volveremos nuevamente a nuestros trabajos y hacer lo que hacíamos antes. Pero algo que me di cuenta es que en realidad el problema que estaba viendo, aunque esta persona no me estaba diciendo más que solamente un problema económico, iba esto mucho más allá de un problema económico, porque todas las cosas que me estaba mencionando, todo lo que estaba hablando, simplemente hacía referencia a un problema aún mayor, y es que esos deseos que en Dios, esos deseos de poder servir a Dios, de poder hacer la voluntad de Dios, esos deseos de poder ser un siervo de Dios que pueda anunciar el Evangelio, estaban siendo movidos, estaban siendo cambiados. Y este es uno de los problemas que me motivó a poder pensar en este mensaje. Y es que convicciones anteriores y deseos que nacieron en su corazón gracias a que Dios empezó a tratar en su vida, estaban siendo movidos a causa de este problema. Estamos viviendo una situación en la que estamos encerrados en casa, problemas, la enfermedad, la economía, y esto va más allá en la mente de esta persona. Y por eso en esta mañana yo quiero hablar del asalto a la iglesia. Porque esto es lo que estamos viviendo en estos días, y es verdad que en todo el mundo estamos viendo cómo la gente está sufriendo ese problema, esta enfermedad, y prácticamente tiene a todo el mundo paralizado. Y ese es el detalle, porque no solamente es que está paralizada la economía, no solamente es que la gente está encerrada en sus hogares, no solamente es que esto está generando a muchos que están siendo contagiados, y algunos hemos visto que han muerto al respecto, sino que también esto tiene que ver acerca de la iglesia. Y por eso quiero hablar en esa mañana sobre ello, y tenemos que tener claro y entender que las cosas que suceden, y más aún todavía las que podrán suceder adelante, es simplemente un asalto a la iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados, y no solamente esto, sino tener claro cuál es nuestro papel, lo que debemos hacer en adelante. Así que vamos a leer nuestro texto en Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Dice así: Viniendo Jesús a la región, de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas.
Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por esta mañana, Padre. Gracias porque una vez más, Dios, nos permites poder hablar a tu pueblo, Señor. Trae revelación, Dios. Habla a través de mi boca, Señor. Obra en cada corazón, Padre, para que todos, Dios, aquellos que te conocen, Padre, puedan, Dios, utilizar este tiempo, Padre, para poder fortalecer su vida espiritual y aún, Dios, salir con más fuerza, Dios, con más ganas, Padre, para traer, para llevar tu evangelio, Dios, a otros que no te conocen, Dios. Y aún clamo por aquellos que no te conocen, Padre. Toca sus vidas para que ellos puedan entregarse a ti, Señor, y poder, Dios, así también ser parte de esta cosecha de almas, Señor, que tú traerás, Dios, en un tiempo, Padre. Te alabamos y bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablar en primer lugar de lo que está sucediendo. Es un claro ataque. Mire, tenemos que simplemente ver, tenemos que observar las cosas que están sucediendo. Y es que no solamente es que estamos viviendo una situación de enfermedad y esto genera ciertas opiniones al respecto de cómo sucedió y de dónde surgen todas estas cosas. Y he visto en internet algunas ideas al respecto de cómo pudo haber surgido, de que si es una provocación de alguien, de que si esto es para quitarse un poco acerca de la población, pero todas estas cosas que están simplemente fluyendo por internet no están ciertas ideas. Muchos de ellos simplemente están intentando tener un pequeño espacio, ganar dinero al respecto, o algunos likes, porque vean sus vídeos y todas estas cosas, pero en el trasfondo de la situación tenemos que ver de que no solamente es un problema que está generando una causa de enfermedad y que de esto está ocasionando algunas muertes, sino que también esto genera un tema económico. Estaba viendo en las noticias de cómo algunos están ya valorando el tema de la economía. Inclusive estaban entrevistando a un economista hablando y él estaba comentando acerca de que lo que debería de hacer ahora la Unión Europea es rescatar a España. Y esto es interesante porque él estaba analizando de que todas estas cosas van a generar un conflicto económico de tal manera que él cree que la única solución será un rescate. Ahora, yo no quiero alarmarte con estas cosas, ni quiero hacer de que tú puedas pensar estamos en un serio problema. No, lo que quiero que entiendas es que todas estas cosas está haciendo que la gente esté generando miedos en su vida, incertidumbre al respecto. ¿Habrá, no habrá trabajo? Algunos han perdido su trabajo, aunque en realidad es el tiempo en el que ha estado prohibido el poder echar del trabajo a la gente, pero muchos han aprovechado para hacerlo. De hecho, compañeros del trabajo lo han hecho y alguna gente incluso en la iglesia han podido experimentar esta situación. Y sabemos de que no debía de haberse hecho de esta manera, pero lo están haciendo. El gobierno aún ha estado moviendo a la gente a poder tener un poco de solidaridad con respecto a los demás, sobre todo, por ejemplo, a los que están en alquiler, moviendo a los dueños a poder echar una mano al respecto, e inclusive los inquilinos a poder también no dejar de pagar, sino llegar a un acuerdo al respecto de poder organizar la situación. Pero aquí es donde sale de lo que hay en nuestro corazón. Algunos responden bien, algunos
sí tienen un corazón para poder ayudar, pero otros simplemente como se mueven a causa del dinero o simplemente a causa de sus temores, de sus miedos, de lo que puede suceder más adelante, de haber entrado en esta situación, simplemente no entran en este punto de poder ayudar a los demás y está generando este problema. Algunos no solo han sido despedidos, otros también han entrado en ese proceso del ERTE y hay incertidumbres al respecto y hay el problema de poder pensar que no será la cantidad que recibíamos siempre, que será un porcentaje aún menor de lo que recibíamos antes, y todo esto genera pensamientos, continuos pensamientos, y más encerrados en la casa, nada más que escuchando las noticias, nada más que sabiendo y informándote de malas noticias, de todas las cosas que están sucediendo, luego internet, luego las películas y todo este entretenimiento, nada más que lo único que está generando en mucha gente nada más es pensamientos equivocados, pensamientos negativos al respecto, y que está haciendo que algunos ya se planteen en el futuro serias cosas. Ahora, pero no solamente esto nada más es algo a nivel social, sino que ¿qué sucede ahora con la iglesia? ¿Qué sucede ahora con los cristianos? Porque antes de que esto sucediera, estábamos en la normalidad de nuestras vidas, algunos trabajando, desarrollando su vida, yendo a la iglesia, haciendo sus estudios, buscando del Señor, otros evangelizando. Pero ahora nos encontramos en esta situación en la que todos estamos en casa y la pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo los cristianos en este tiempo? Porque al igual que la gente que está en el mundo, y así como le decía en el principio de este hermano con el cual estaba hablando, aún muchos, aunque no lo están gritando, no lo están exteriorizando a la gente, o no nos están llamando a los pastores al respecto, muchos están entrando en una situación en la que sus mentes están pensando cosas que, si no tenemos cuidado, esto va a hacer que cambie nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de hacer las cosas. Y cuando esto acabe, la pregunta es, ¿qué es lo que haremos después? Mira, si miramos nuestro texto, es interesante cómo Jesús trae a sus discípulos hasta este lugar, Cesarea de Filipo, el lugar reconocido en aquel tiempo como el lugar de mayor problema, el lugar en el que había algunos templos, justamente en el lugar en el cual le llamaban la puerta del Hades. Habían algunos templos a dioses paganos. De hecho, en ese mismo lugar se hacían sacrificios humanos al dios Pan. Es el lugar en el que se podía llamar que era el lugar más fuerte en el tema religioso, sobre todo en el tema espiritual al Satanás, porque justamente el dios Pan era mitad cabra. Y es interesante esto porque Jesús está hablando a sus discípulos en ese lugar, y Él está intentando traer una revelación acerca de lo que Él va a hacer, de lo que Él ha hecho hasta este momento, preparando a estos hombres para el Evangelio, mostrando la edificación de la iglesia, mostrando en qué iba a estar fundada la iglesia, para que ellos entendieran de que a pesar de todo el movimiento espiritual, a pesar de todo aquello que podría venir en contra de la iglesia, aún la iglesia iba a permanecer porque estaría fundada en Jesucristo. No utilizó Jesucristo cualquier lugar para poder hablar sobre esto. De hecho, Él utilizó incluso el ejemplo de la roca gigantesca que está en ese lugar, haciéndose referencia a Él mismo para poder traer un entendimiento a ellos. Pero Él empieza primero viendo los corazones de cada uno. ¿Qué es lo que realmente cada uno creía?
Aún empieza hablando acerca de qué es lo que piensa la gente. Y usted sabe, usted puede hablar acerca de Jesucristo y la gente tiene ideas. Usted puede mencionar y preguntar quién puede ser Jesucristo para la gente. Y tiene estas ideas. Un buen hombre, un gran profeta, el Señor. En fin, algunos podrán traer cierta idea correcta al respecto, pero la mayoría, aunque puedan decir una idea correcta, no les sirven, no están buscando de Él. Y ahora Él quiere traer un entendimiento de qué es lo que sus discípulos creen. Y aquí está la gloriosa confesión de Pedro, que Él puede decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero que entienda, esta confesión está siendo realizada en este lugar en el cual ellos están viendo, en esta región de Cesarea de Filipo. Ellos están viendo probablemente la puerta del Hades a lo lejos. Ellos están, es muy probable, en ese lugar observando lo que está sucediendo, observando incluso los templos que estaban en ese lugar, los altares que habían sido levantados, y es en ese lugar en el que se realiza esta confesión. Y Jesús trae el entendimiento, el versículo 19, versículo 18: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús mismo está hablando que ahora habrá un asalto directo a la iglesia del Señor. Habrá un asalto por estas razones que las Escrituras hablan, que desde Juan el Bautista el reino sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Sufrimos esta situación, este ataque continuo, porque la guerra con la cual estamos envueltos es espiritual, contra huestes espirituales de maldad. Estamos envueltos en esta guerra y tenemos que tener claro que el asalto que se está viviendo es directo a tu vida, hermano, directo a la iglesia. Porque aunque sí es verdad, hemos mencionado que un lugar, le decimos iremos a la iglesia cuando vamos al lugar donde nos reunimos, y es el lugar donde todos los hermanos nos reunimos y debemos de ir ahí. Pero la iglesia es usted y yo, el cuerpo de Cristo, el lugar en el que Dios se manifiesta. Cada uno de nosotros somos la iglesia y el asalto está viniendo sobre cada una de nuestras vidas. Y tenemos que entender las cosas que están sucediendo. Porque no me cabe la menor duda, hermano, que después de todas estas cosas que sucederán, se cumplirá la palabra del Señor tarde o temprano, o más adelante, pero no en mucho tiempo. Lo que estamos aguardando cada uno de nosotros es esa gran cosecha de alma, es el derramamiento del glorioso del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que nos dará aún la mayor fortaleza para poder predicar el Evangelio, y veremos miles y miles de almas salvarse. No me cabe la menor duda que estas cosas aún preparan el terreno para la mayor cosecha de almas que estamos esperando. Pero la preocupación en esta mañana, hermano, es qué es lo que sucede en nuestras mentes como cristianos. Porque sí podemos ver a la gente llena de miedos, incertidumbres, sí, pensando en qué es lo que puede suceder, qué es lo que va a pasar con sus vidas. Pero ¿qué sucede ahora con el cristiano? El problema es que no estemos entendiendo que este asalto está viniendo a la iglesia, y que esto puede hacer que nuestras vidas puedan ser paralizadas si no entendemos. Como les decía, estaba hablando con este hermano y él me estaba comentando de ese tema, y estaba viendo de cómo cosas estaban empezando a cambiar en su vida. Sin ir muy lejos, recién podemos decir que quizás estamos entrando en el mes en el que realmente no hemos trabajado. Usted sabe, el mes anterior habíamos trabajado, es decir, recibimos el fruto de nuestro trabajo el mes anterior porque habíamos trabajado.
Pero ahora es cuando entramos en el tiempo en el que la mayoría de las personas no están trabajando. Y si aún habiendo recibido el fruto de nuestra labor, de nuestro trabajo en el mes pasado, ya muchos cristianos se están planteando el ser fieles o no. Es lamentable esto, pero es una realidad. Porque no están entendiendo que es un asalto a la iglesia, un asalto a las cosas que estamos haciendo. Porque la idea principal es poder ganar el mundo, hermano. La idea principal es poder predicar el evangelio a todos los lugares. Y si no hay recursos para poder hacer esto, si aún la iglesia no entiende de que debe de permanecer fieles en sus finanzas, ¿cómo podremos nosotros entonces llevar el evangelio a otros lugares? Si ahora estamos planteándonos nuestra fidelidad, ¿qué vamos a hacer más adelante? Ahora el detalle es qué es lo que nos está moviendo a plantear nuestra fidelidad. Yo no estoy diciendo que todos los cristianos están actuando de esta manera. Yo estoy hablando a aquellos que están cambiando su manera de hacer las cosas y están planteando su fidelidad. Hermano, ¿qué es lo que esto nos mueve? Una de las cosas es el miedo. No sé si tendré, no sé si me alcanzará, no sé si esto va a poder hacer o no hacer, no sé cuánto tiempo, no sé si verdaderamente tendré o no tendré trabajo. Y en realidad lo único que nos está demostrando esto, hermano, es que estamos más dependientes de nuestras manos, estamos más dependientes de nuestro trabajo, del esfuerzo de nuestras manos, estamos más dependientes de nuestros recursos y no dependemos realmente de Dios. Quizás tenemos que empezar a pensar eso, porque el asalto está viniendo directamente a tu mente. Y si solo estamos pensando nada más en los recursos que estamos perdiendo o no estamos generando, eso nos lleva simplemente a pensar en problemas económicos, pero no a pensar en el que realmente debemos de confiar en Dios. ¿No están nuestras vidas en las manos del Señor? No dependemos de Él. No es Él quien nos da el trabajo, no es Él quien nos da el recurso, no es Él nuestra provisión. Porque si Él es nuestra provisión, en tiempos como estos, no podríamos plantear nuestra fidelidad a Dios. Ser fieles en nuestros recursos. Porque aún el Evangelio tiene que ser extendido. Ese es el tiempo en el que mucha gente está pensando, cuando termine todo esto, vamos a tener que trabajar. Mire, yo no digo que no trabajemos, hermano, porque tenemos que trabajar. Cuando termine todo eso, vuelvan las cosas a la normalidad, por supuesto que tenemos que trabajar. Lo que estoy hablando es el pensamiento excesivo de que como hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero, ahora hay que aprovechar el tiempo, ahora hay que ganar aún más dinero para poder recuperarse. Y la pregunta es, ¿dónde están los planes de Dios? ¿Dónde están las cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Dónde está ese llamado? ¿Dónde está ese deseo que Dios puso en nuestro corazón de poder servirle? Jesús está hablando a sus discípulos aún delante de ese lugar para poder mostrar que aunque todo eso pueda venir, que aunque el infierno pueda venir en contra de la iglesia, aún podemos permanecer porque está fundada sobre Él y porque es Él quien la sustenta. Si cada cristiano entendiera que es Cristo quien nos sustenta, no importa si tenemos este problema y si luego después entramos a un siguiente, no importa si aún hubiese persecución en la iglesia, no importara si aún hubiese más pestes o más
problemas que pudieran venir sobre nuestra vida, estaríamos confiados, estaríamos fieles sirviendo al Señor, porque estaríamos pensando en que nuestras vidas están sujetas y están siendo sostenidas por la mano de Jesucristo. Muchos en este tiempo están dejando que otras cosas empiecen a llenar su vida. Mi hermano, tenemos mucho tiempo libre, porque la mayor cantidad de tiempo que utilizábamos era en el trabajo. Ahora muchos no están trabajando, por lo cual tienen mucho tiempo libre. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo libre que tenemos? Porque algunos están estudiando la palabra del Señor, están orando, están viendo predicaciones, están oyendo mensajes, pero otros simplemente están entreteniéndose, perdiendo más el tiempo. Y el problema, hermano, es que o alimentamos la carne o alimentamos el espíritu. Y ahora vivimos este tiempo de ataque porque muchos están haciendo de que en vez de alimentar su espíritu, están alimentando más su carne, y esto está haciendo que se alejen aún más de las cosas del Señor. Mientras más tiempo dure esto, más nos podemos alejar, más vamos a perder el ritmo y más vamos a dejar de crecer en nuestra vida espiritual, y eso va a generar aún más problemas. Estamos viviendo el tiempo en el que ya no podemos ir a la iglesia física, al local, porque tenemos que estar en nuestros hogares. Y he estado viendo por las redes muchos pastores, la mayoría de los pastores están proyectando las predicaciones, están trayendo un mensaje a la gente, están hablando de diferentes temas, animando, exhortando a la gente. Y esto es algo glorioso porque usted tiene todas las posibilidades para poder llenarse aún más del Señor, de poder adquirir aún más conocimiento, de poder alimentarse aún más en su espíritu, porque no solamente puede oír un mensaje, sino que puede oír varios mensajes en el día, y puede usted aún alimentar su vida espiritual de una manera poderosa. Porque a través de las redes sociales estamos alcanzando a gente, pero suceden dos cosas que quiero ver en este punto. Y uno de ellos es que mucha gente que aún forma parte de las iglesias no están conectadas. La pregunta es, si antes nosotros estábamos yendo a la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? ¿Por qué razón ahora no estamos oyendo un mensaje, no estamos escuchando la palabra del Señor? ¿Qué es lo que está ocupando nuestro tiempo, aún en los pequeños momentos que utilizamos para poder traer un mensaje? Mucha gente no está conectada, mucha gente no está oyendo el mensaje, mucha gente está perdida en otra cosa. Y no estamos entendiendo que este ataque nos está alejando de poder adquirir aún más ese alimento que necesitamos. Pero esto puede generar otro problema también, y es el problema de la comodidad. Y aún se genera otro del cual quiero hablar. Porque ahora que tenemos tantas cosas a nuestra mano, aún sentado en el sofá de nuestro salón, o inclusive podemos escuchar el mensaje aún tendido en nuestra cama, el problema es cuánta comodidad puede estar generando eso en nuestras vidas, que cuando esto termine, ¿cuántos realmente correrán una vez más a la iglesia para volver a hacer y a desarrollar la vida que vivíamos, y aún mejor todavía, cuántos cristianos tomarán decisiones para poder decir: yo quiero servir al Señor, yo quiero buscar de Dios, yo quiero hacer
lo que la palabra de Dios dice, no quiero dejar de congregarme, quiero seguir yendo a mi iglesia y quiero ser parte de ello y quiero aún servir al Señor con más ganas y con más fuerza de lo que estaba haciendo. Es fácil poder simplemente escuchar un mensaje y poder entender, bueno, no necesito ir a la iglesia, no necesito congregarme, necesito simplemente adquirir conocimiento. Desde aquí puedo yo ser un buen cristiano, desde aquí yo puedo quizás anunciar el evangelio mandando algunos mensajitos a través de WhatsApp o por internet y todo esto, pero esto simplemente puede producir en nosotros que podamos alejarnos de poder obedecer lo que la palabra del Señor dice. Porque mire, estar en casa y no ir a la iglesia genera algunos aspectos. Uno, no voy a perder tiempo que puedo utilizar para otra cosa, según ese pensamiento. Dos, no voy a perder dinero, porque no utilizaré el metro o el autobús o el coche para gastar gasolina para ir hasta el lugar. No tendré que dar diezmo, no tendré que dar ofrenda. No tendré que estar al lado de mis hermanos, no tendré que escuchar al pastor corregirme o dirigirme o decirme lo que tengo que hacer, sino que desde aquí simplemente yo puedo oír mensajes y puedo alimentarme y puedo crecer en el Señor. Ese es un grave error, hermano, el hecho de poder entender esto, porque cada uno de nosotros, como dice las Escrituras, tenemos que congregarnos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros cuando termine esto correremos a las iglesias para poder decirle al Señor, oh Señor, yo voy a ser aún más fiel todavía de lo que era? ¿Cuántos de nosotros podremos correr a la iglesia y poder decir, pastor, ayúdame, necesito que trabajes en mi vida, yo quiero que Dios pueda usar mi vida, yo quiero que trates con mi carácter, hay cosas que necesito que esto deben ser organizadas y que Dios pueda obrar en mi vida, ayúdame en esto? La pregunta es, ¿cuántos podrán hacer esto y que no esta situación genere un problema para poder simplemente entender que lo más mejor es la vida fácil y el poder nada más estar en casa escuchando y no tener y no dejar que nadie pueda decir algo sobre mi vida? Mira, usted puede ver, Jesús andaba con sus discípulos, Jesús trataba con sus discípulos, Jesús tocaba a las vidas de sus discípulos y trabajaba en cada uno de ellos, en las cosas que estaban mal. Y ellos tenían que hacer con los siguientes una vez que Cristo ascendiera a los cielos. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. El enemigo lo que quiere es hacer entender a la gente de que es mejor estar separado, mejor estar distanciado, mejor es ser individual. Y las cosas del Señor, hermano, es al revés. No podemos hacer las cosas de una manera individual. Necesitamos estar unidos como hermanos y poder llevar el evangelio aún a aquellos que no conocen del Señor. Y para esto necesitamos su fidelidad. Para esto necesitamos que usted pueda confiar en Dios, no solamente su vida, sino también sus recursos, y usted pueda entender que yo estoy en sus manos y es Él quien me sostiene. Y si Dios quiere usar mi vida, aquí está mi vida. La pregunta es, ¿cuántos después de que termine esto correrán a sus iglesias y le dirán a sus pastores, pastor, cuenta conmigo, aquí está mi vida, aquí están mis recursos, aquí están mis manos, aquí estoy yo dispuesto para poder servir al Señor? Esto no me va a detener, al contrario, esto me ha animado aún más, y yo confío en el Señor y yo creo que Dios va a usar mi vida, por lo cual aquí está mi vida y yo quiero servirle, yo quiero hacer su voluntad.
Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, hermano. La iglesia aún puede permanecer porque está sustentada en Cristo. Por eso usted y yo necesitamos estar sustentados en Cristo. No podemos hacer, hermano, que nuestro trabajo sea la fuente de nuestro sostenimiento, de nuestra fortaleza. No podemos entender o querer hacer que el gobierno sea quien pueda dar la provisión para nuestras vidas, hermano. No, entienda lo que hizo la viuda cuando Elías llegó y ella simplemente estaba con ese puñadito de harina y ese poco de aceite, ya nada más pensando en hacer algo para comer ese día y dejarse morir. Pero aún Elías le reta su vida diciendo: dame a mí primero. Aún no estamos en esa situación, hermano. Creo que ninguno nos encontramos en la situación de esa viuda, de ver la cara de la muerte ya, de saber que después de esa poca comida que tenían, iban a morir. Pero aún así, aún viendo ya la muerte para esa mujer, aún ella creyó en Dios, creyó a la palabra de Dios, y ella pudo dar primero a Dios. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Aunque este asalto pueda venir en contra de la iglesia, aunque este asalto haya venido a la mente de cada cristiano y que quiera hacer de que plantean su vida cristiana, plantea su vida espiritual, plantea su forma de poder servir o no al Señor, es cuanto más tendremos que entender: no puedo dejar que el enemigo dañe mis convicciones, no puedo dejar que el enemigo dañe mi mente y haga que yo pueda pensar de una manera y pueda desviarme acerca de lo que Dios quiere hacer sobre mi vida, sino que más bien yo quiero hacer lo que hizo esta viuda, por entregar todo en las manos del Señor y confiar en que Él es mi provisión. Oh, usted puede leer las escrituras, hermano. Hubo alimento para esa mujer y para ese hijo. Oh, ellos no murieron porque Dios trajo provisión para su vida. Él es nuestra provisión. Oh, hermano, estamos sí en una crisis, estamos en un momento difícil quizás para el mundo entero, hermano, pero estamos en sus manos y Él es nuestra provisión, por lo cual tenemos que vencer este ataque, tenemos que aún animar nuestras vidas, tenemos que animar a nuestras familias, tenemos que animarnos cada uno como hermanos y poder decir: esto no nos va a tumbar, esto no nos va a hacer que podamos pensar de una manera diferente, esto no va a hacer de que yo deje de servir a Dios, esto no va a hacer que mis deseos de poder hacer la voluntad de Dios puedan ser destruidos. Al contrario, esto me fortalece aún más, esto me anima aún más y esto me va a llevar a poder hacer la voluntad de Dios aún con más ganas, con más fuerzas. Hermanos, leemos las escrituras, sabemos que en las escrituras menciona que estamos en este tiempo en el que estamos con los dolores de parto. Cristo viene pronto y estoy convencido que este no es el último dolor de parto, hermano. Vendrá más todavía. Por lo cual tenemos que afirmarnos en la roca que es Jesucristo y poder decirle al enemigo: no vas a torcer mi caminar con Dios, porque cuando salga de este lugar iré a la iglesia y con más fuerza serviré al Señor. Yo quiero animarte, hermano, a que no plantees tu fidelidad por las cosas que están sucediendo, a que simplemente te afirmes en Dios y confíes en lo que Él está haciendo. Si quizás estás detrás de las redes y no conoces del Señor, simplemente quiero animarte a que puedas buscar de Dios. En este tiempo en el cual muchos no tienen respuesta y están afligidos, yo quiero darte una respuesta, la cual es Jesucristo. Él no solo puede cambiar tu vida, sino también Él puede traer paz, gozo, alegría, puede cambiar la situación. Si tan solo te entregas a Él. Ahí donde estás, si tú inclinas tu rostro, simplemente dile: Señor Jesús,
En este momento yo quiero pedirte perdón por mis pecados. Yo necesito que puedas lavarme con tu sangre porque estoy arrepentido de todo lo que he hecho, Señor. Sé mi Señor y Salvador. Necesito que vengas a vivir dentro de mí y me cambies. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo aún quiero dirigirme a la iglesia, hermano. ¿Qué estamos haciendo? Yo quiero animar a aquellos que quizás están y pueden reconocer y puedan decir, pastor, la verdad estas cosas están poniéndome nervioso. Estoy pensando cosas y es verdad, reconozco, hay pensamientos que están viniendo a mi mente. Dice las Escrituras, debemos traer los cautivos a los pies de Cristo. No dejes que el enemigo pueda dañar tus convicciones. No te plantees tu fidelidad. No te plantees el poder dejar de servir al Señor. Al contrario, yo te animo a que si no lo estás haciendo, lo empieces a hacer. Y si lo estabas haciendo, lo hagas con aún mayor fuerza. Te animo a que puedas ir. Cuando terminemos todo esto, puedas ir a tu iglesia y puedas hablar con tu pastor y puedas decir, cuenta conmigo, yo quiero servir al Señor, aquí está mi vida, estoy disponible. Vamos a ver una cosecha enorme de almas. El Espíritu Santo va a ser derramado de una manera gloriosa sobre nuestras vidas. Pero usted y yo, hermano, tenemos que formar parte de esto. Jesucristo habló la realidad. La iglesia está fundada sobre Él, el cual es la roca, y aún ni las puertas del infierno pueden hacer nada, porque es Él quien la sustenta. Debemos confiar en Dios. Estamos en sus manos. Que Dios le bendiga, hermano.